Quiero invitarte a leer la palabra del Señor en la primera carta a Timoteo, capítulo 4, del verso 1 al verso 9. Pero el Espíritu dice claramente que en los postreros tiempos algunos apostatarán de la fe, escuchando a espíritus engañadores y a doctrinas de demonios, por la hipocresía de mentirosos que, teniendo cauterizada la conciencia, prohibirán casarse y mandarán abstenerse de alimentos que Dios creó, para que con acción de gracias participasen de ellos los creyentes y los que han conocido la verdad. Porque todo lo que Dios creó es bueno y nada es de desecharse si se toma con acción de gracias. Porque por la palabra de Dios y por la oración es santificado. Si esto enseñas a los hermanos, serás buen ministro de Jesucristo, nutrido con las palabras de la fe y de la buena doctrina que has seguido. Desecha las fábulas profanas y de viejas. Ejercítate para la piedad, porque el ejercicio corporal para poco es provechoso, pero la piedad para todo aprovecha, pues tiene promesa de esta vida presente y de la venidera. Palabra fiel es esta y digna de ser recibida por todos. Cuando estudiamos la Biblia y vemos la serie de acontecimientos que suceden diariamente, no es difícil interpretar o entender que estamos en los postreros tiempos. Por lo tanto, amada iglesia, debemos especializarnos cada día en la lectura y el estudio serio de la palabra del Señor y en la comunión íntima con Jesucristo, para poder filtrar todas las cosas, desatando el poder que tiene la palabra del Señor, la cual nos sirve como luz y como lupa para filtrar todo lo que algunos falsos maestros pretenden enseñarnos. La palabra sirve como esa luz que pone al descubierto todo lo que está escondido en tinieblas. Quiero abrir un paréntesis. La iglesia del Señor debe andar con mucho cuidado, con mucha precaución, con mucho sigilo, soportando con mansedumbre y templanza la sana doctrina y reprendiendo la comezón y el deseo de oír a los falsos profetas y maestros que nos digan lo que queremos escuchar. No podemos ignorar que Satanás levanta falsos profetas y falsos cristos que muestran grandes señales y prodigios para engañar, si es posible, a los escogidos. Usted debe saber, iglesia, que Satanás quiere imitar el obrar de Dios en todos los aspectos. Esa es su naturaleza. Él es un engañador. Y de la misma manera como Dios envió a sus grandes profetas a anunciar la venida, a preparar el camino del Mesías, el camino de Jesucristo, Satanás también ha enviado por el mundo entero falsos profetas, falsos pastores y falsos maestros para que preparen el camino del anticristo. Estos son hombres hipócritas, mentirosos, con la conciencia cauterizada, que llevarán a muchos a apostatar o a alejarse de la fe, enseñándoles las doctrinas demoníacas que han aprendido. Y lo más aterrador es que hay tanta gente convencida por estas doctrinas que cuando se manifieste el anticristo, ciertamente creerán que es el Cristo. Cierro paréntesis. En el pasaje que leí al principio, vemos al apóstol Pablo compartiendo la revelación o iluminación del Espíritu Santo al joven pastor de la iglesia de Éfeso, el pastor Timoteo, para alentarlo y exhortarlo a hacer lo bueno, para que pudiera ser considerado un buen discípulo de Cristo. Pero me llama la atención la expresión que usa el apóstol para exhortar a Timoteo a desechar las falsas doctrinas que algunos predicaban. Y la expresión que usa el apóstol Pablo es: desecha las fábulas profanas y de viejas. La palabra
que se traduce al español en la versión Reina Valera como fábulas, es el verbo mitos. Es decir, que ese es el verbo griego que se tradujo a fábulas, que se define como una cuenta falsa, pero que se hace pasar por la verdad. Una historia o fábula que subvierte o reemplaza lo que es realmente cierto o lo que es realmente verdadero. Hoy en día, la revelación o la iluminación del Espíritu Santo y el consejo apostólico de Pablo a Timoteo sigue vigente para la iglesia. Y hoy, más que nunca, debemos tener la misma solicitud del pueblo de Berea. En Hechos capítulo 17, del verso 10 al 11, lo puede leer, donde enseña la Biblia que este pueblo o los de este pueblo escudriñaban las escrituras día y noche para determinar si lo que el apóstol Pablo predicaba era o no palabra de Dios. Dicho esto, quiero predicar bajo el tema mitos de viejas para manipular a la iglesia. Te invito a leer la segunda carta del apóstol Pedro, capítulo 2, del verso 1 al verso 3, en la versión Nueva Traducción Viviente. En Israel también hubo falsos profetas, tal como habrá falsos maestros entre ustedes. Ellos les enseñarán con astucia herejías destructivas y hasta negarán al Señor, quien los compró. Esto provocará su propia destrucción repentina. Habrá muchos que seguirán sus malas enseñanzas y su vergonzosa inmoralidad, y por culpa de estos maestros se hablará mal del camino de la verdad. Llevados por la avaricia, inventarán mentiras ingeniosas para apoderarse del dinero de ustedes. Pero Dios los condenó desde hace mucho y su destrucción no tardará en llegar. Cuando leemos también el libro de Ezequiel, capítulo 13, vemos que Dios habla a través del profeta Ezequiel, exhortando fuertemente a los falsos profetas que profetizaban vanidad de su propio corazón, que decían así dice el Señor cuando Dios no había dicho nada, y contra los cuales Dios se había opuesto por causa de lo malo que estaban haciendo en medio de su pueblo. También en Ezequiel capítulo 13 amonesta fuertemente el profeta a las falsas profetisas que cosían vendas para cazar el alma de los miembros del pueblo de Israel. Aunque son muchas las fábulas o mitos que para manipular a la iglesia algunos hombres se han inventado, el primero que quiero mencionar es uno al que yo he llamado el evangelio del terror. Los que practican el evangelio del terror, este falso mito de vieja, para manipular a la iglesia, usan muy comúnmente la expresión no toques manto, hermano. Cuidado con el ungido de Jehová. Los que usan esta expresión, por lo general la usan para poder hacer lo que le dé la gana sin tener oposición de ninguno de los que les rodean. Incluso lo argumentan con la palabra del Señor, donde David, dice la Biblia, que cortó el manto de Saúl cuando lo tuvo cerca para matarlo, y cuando sus soldados le dijeron a David que matara a Saúl, él dijo, ¿quién soy yo para tocar al ungido de Jehová? De esta expresión se pegan, malinterpretándola, sacándola del contexto bíblico para no recibir amonestación de ninguna persona. Pero si esta afirmación o expresión fuera real, Dios no hubiera levantado al profeta Natán para exhortar tan duramente a David cuando David estaba en pecado. Esto es una mentira, amada iglesia. Y es una mentira que se usa para manipular. Es un mito de vieja que se usa para engañar a la iglesia, para tenerla subyugada. Y es un grave error. Mire, la Escritura ordena a los creyentes a discernir la verdad y hacer diferencia entre ella y el error. Según los parámetros bíblicos,
tal discernimiento es una virtud para el creyente. Los falsos maestros, usted debe saber que no han sido instituidos por Dios. Estos son impostores y sujetarse a ellos constituye que estemos en rebeldía contra Dios. Muchos falsos pastores y maestros se aferran a esta expresión para ocultar sus pecados y aberraciones sexuales, para ocultar el mal manejo del dinero de la iglesia, para ocultar los abusos espirituales que tienen con los demás. Y con esa frase, no tocar a los ungidos, se hacen inalcanzables. Amado hermano, deje de creer esa fábula. Si usted no puede acercarse a su pastor a darle una idea o una sugerencia o para decirle con respeto y honra que cometió un error, salga de ese lugar porque usted no tiene pastor, usted tiene un dictador. Y la iglesia debe aprender a discernir esta situación. La Biblia nos habla en Éxodo capítulo 18 del verso 13 en adelante de un tremendo hombre de Dios, como lo fue Moisés. Usted sabe que la Biblia dice que no habría otro como él en toda la tierra, con quien Dios hablaba cara a cara. Pero dice la Biblia que aconteció que al día siguiente se sentó Moisés a juzgar al pueblo y el pueblo estuvo delante de Moisés desde la mañana hasta la tarde. Viendo el suegro de Moisés todo lo que él hacía con el pueblo, dijo: ¿qué es esto que haces tú con el pueblo? ¿Por qué te sientas tú solo y todo el pueblo está delante de ti desde la mañana hasta la tarde? Y Moisés respondió a su suegro: porque el pueblo viene a mí para consultar a Dios. Cuando tiene asuntos vienen a mí, y yo juzgo entre el uno y el otro y declaro las ordenanzas de Dios y sus leyes. Mire lo que dice el verso 17. Entonces el suegro de Moisés le dijo: no está bien lo que haces. Desfallecerás del todo tú y también este pueblo que está contigo, porque el trabajo es demasiado pesado para ti. No podrás hacerlo tú solo. Oye ahora mi voz, yo te aconsejaré y Dios estará contigo. Está tú por el pueblo delante de Dios y somete tú los asuntos a Dios y enseña a ellos las ordenanzas y las leyes y muéstrales el camino por donde deben andar y lo que han de hacer. Además, escoge tú de entre todo el pueblo varones de virtud, temerosos de Dios, varones de verdad, que aborrezcan la avaricia, y ponlos sobre el pueblo por jefes de millares, de centenas, de 50 y de 10. Ellos juzgarán al pueblo en todo tiempo y todo asunto grave lo traerán a ti. Y ellos juzgarán todo asunto pequeño. Así aliviarás la carga de sobre ti y la llevarán ellos contigo. Si esto hicieres y Dios te lo mandare, tú podrás sostenerte y también todo este pueblo irá en paz a su lugar. Es tan tremendo que el hombre que hablaba cara a cara con Dios recibe un consejo de su suegro. Y lo más tremendo es que al final le dice el suegro: si Dios te lo mandare, tú podrás sostenerte y también todo este pueblo irá en paz en su lugar. Esto me da a entender que Moisés escuchó el consejo y lo más probable es que lo haya consultado con Dios. Y Dios le autorizó a hacer como le había aconsejado su suegro Jetro. Quiero decirte esto: si el hombre o uno de los profetas más grandes de los que habla la Biblia recibe un consejo de su suegro, ¿por qué nosotros como hombres de Dios no hemos de recibir consejo de la gente de ministerio, de la gente de oración, de la gente de búsqueda que está a nuestro alrededor? Eso se conoce como humildad. Una cosa es que alguien dé un consejo y uno le diga: hermano, vamos a consultarlo con el Señor y como sea que Dios direccione, así lo haremos. Hubo una hermana que se acercó a mí alguna vez y me decía: pastor, yo he sentido en mi corazón que debemos abrir un día más de servicio en la iglesia porque la gente se está enfriando. Y hermano, lo consulté con el Señor y el Señor dijo: abran un día más. Entonces, quiero decirle con esto que el hecho de que usted como oveja se pueda acercar a su pastor, eso da garantía de que Dios se está moviendo en ese lugar. Porque la iglesia no es un lugar de dictadura, sino que es un lugar de armonía.
donde ciertamente el pastor es un hombre de Dios, es una figura de autoridad, pero no es un dictador, ¿verdad? Que debe dictar todo lo que usted debe hacer. Usted se sujeta a un hombre de Dios que lo que le dicta está filtrado por la palabra del Señor. Pero para eso es necesario que usted también sea un amante, oiga esto, insaciable de la palabra del Señor. Lo que está mal, iglesia, y desagrada a Dios es que usted sea un chismoso, un murmurador dentro de la iglesia. Pero si usted siente que su pastor lo lastimó, vaya donde el pastor y sane su relación con él. No tiene por qué socializarlo con más gente, sino que usted tiene que ir a la cabeza y el pastor le dará sus razones y si cometió un error, le pedirá perdón y se arreglarán las cosas. Así es como se debe manejar todo en la iglesia. Otra expresión muy común entre los que practican el evangelio del terror es la expresión: si te vas de la iglesia te va mal. Esto es un grave error, porque ciertamente las ovejas no son de los pastores, las ovejas son de Dios y es Dios quien determina dónde quiere tener esa oveja. Claro que cabe hacer la salvedad que hay rebeldes que se van porque les da la gana, pero hay gente de Dios que cuando sale de la iglesia lo hacen porque el Espíritu de Dios es quien está direccionando y eso se ve en los frutos que muestran después de su salida de la iglesia. Quiero decirle algo, esa expresión, si te vas de la iglesia te irá mal, es una expresión manipuladora, es un mito de vieja. Lo que pasa es que la preocupación de muchos pastores es la siguiente, que cuando se va una persona que no tiene dinero y que no aporta mucho en la iglesia, les importa poco si se va o no se va. A eso sí no les dicen si te vas te irá mal. Pero cuando de la iglesia se va una persona que aporta económicamente en la iglesia, a este sí tratan de manipularlo de mil y una manera para que no se vayan. No por la preocupación del alma de la persona, sino por la preocupación de que va a haber un ingreso menos para la iglesia. Amada iglesia, no se deje manipular. Yo testifico hoy que al día de hoy no he tenido que manipular a nadie y Dios me ha sostenido en todo. Sea mucho, sea poco, he visto la gloria del Señor en mi vida. Otra expresión que se usa, otro mito de vieja que se usa en los que practican el evangelio del terror es: aquí fue donde te plantó Dios. Aquí fue donde Dios te puso. Pero amada iglesia, nosotros debemos pedirle al Señor que nos muestre el corazón de la persona que nos pastorea. Yo se lo digo a mi iglesia y no me canso de decírselo. Órele a Dios y pregúntele a Dios quién soy yo. Porque usted no puede sujetarse a mí sin saber quién soy yo. Usted no puede sujetarse a mí sin que Dios le haya mostrado si yo soy un hombre de Dios o no. Esto no está mal hacerlo, iglesia. Esto no es rebeldía. No está mal que usted le pregunte a Dios: Dios mío, ¿quién es mi pastor? Es a Él a quien tú quieres que yo me sujete. Es a Él a quien tú quieres que yo me alinee. Pero la gente hoy en día está tan distraída que olvidan cosas tan pequeñas como esta. El segundo mito que se usa hoy en día en la iglesia, el segundo mito de vieja para manipular a la iglesia, es el evangelio de la prosperidad. Mitos como: pacta por tu milagro ahora. Sella la palabra. Mitos como: según tu ofrenda, así será tu milagro. Son manipulación. Porque todo lo que nosotros recibimos de Dios es por gracia. No es porque nosotros ofrendemos o pactemos o sellemos. No. De hecho, el diezmo, la ofrenda, la siembra que tú das en la iglesia, lo haces por agradecimiento a lo que tú crees que Dios ha hecho en tu vida. Pero esto no puede ser por la manipulación de las escrituras o por las bonitas expresiones del pastor para llevarte a dar dinero, para llevarte o para sacarte tu dinero. Debemos abrir nuestro entendimiento. Debemos comprender, amada iglesia, que el Señor no nos quiere tener metidos en una iglesia donde permanentemente nos manipulan.
porque ni el mismo Jesucristo manipulaba a la gente. Él simplemente hablaba y el que creía en la palabra, éste obedecía y hacía lo que el Señor ponía en su corazón. La palabra del Señor no puede ser manipulada. Debemos rechazar, debemos desechar todos estos mitos de vieja que muchos están usando para manipularte. Hay uno muy común que me patea cada vez que lo escucho y es, ciertamente lo dice la palabra, pero es increíble que un hombre de Dios diga, si honras al profeta, bendición de profeta recibirás. Pero como la gente tiene el corazón tan cargado de avaricia, entonces dicen, este profeta está bendecido, lo voy a bendecir para que Dios me bendiga a mí. No lo hacen como con una intención despegada del corazón, sino que lo hacen con una intención avariciosa, con la intención de recibir algo a cambio. Y estos hombres que tienen un lenguaje impresionante para manipular a la iglesia, lo logran. Y lo más tremendo es que la gente cae en este juego. La gente decide creer en mitos de viejas que son usados para manipularnos. Amada iglesia, hay que despertar, hay que abrir los ojos, hay que ser solícitos en estudiar la Escritura para discernir si lo que me predican, si lo que me dicen, si lo que me enseñan es o no es de Dios. Hay otro mito de vieja y es ponle nombre a tu ofrenda. No hay un solo texto en la Biblia en donde se puedan argumentar estos mitos de vieja que he mencionado. No hay un solo texto en la Biblia donde diga que si tú das, Dios te devolverá al 100 por 1. Porque si leemos la escritura en la parábola del sembrador, la expresión al 100 por 1 hace referencia a la palabra. A aquel que recibe la palabra en su corazón, dice la Biblia, llevará fruto cual al 30, cual al 70, cual al 100 por 1. Hace referencia a la palabra y no al dinero. Pero como hoy todo en día se ha metalizado, se ha monetizado, la iglesia se está dejando manipular y los pastores permanentemente viven profetizando, viven viendo vanidad de su corazón, viven diciéndole a la gente lo que quiere oír, porque si yo le digo a la gente lo que quiere oír, entonces voy a tocar su bolsillo y va a haber más plata en la iglesia. Hay que arrepentirse, porque Dios no nos ha llamado para esto. Hay que desechar estos mitos de vieja, porque Dios no nos ha llamado para esto. El objetivo del evangelio es enseñarle a la gente que hay un hombre que se llama Jesucristo, que murió por nosotros para salvarnos. El objetivo de la palabra es hablar de Jesús. El objetivo de la palabra es que la gente reconozca el señorío de Jesucristo. Esto no tiene que ver con plata, esto no tiene que ver con prosperidad. La Biblia habla de prosperidad. El verdadero evangelio de la prosperidad lo encontramos escrito cuando dice que Dios bendecirá a todos los que guardan su palabra. Que Dios hará prosperar todo lo que hace el que oye y practica su palabra. A Josué se le dijo, si no te desvías ni a derecha ni a izquierda, si meditas en mi ley de día y de noche, todo lo que hagas será prosperado. Esto no es porque yo le diga a usted ahora. Esto no es porque yo le profetice, tome dinero, selle, pacte por tu milagro, pacta por tu palabra. Si quieres que Dios sane a tu hermano, toma una siembra, revienta diablo. Mentira de Satanás. Mentiras del diablo que están predicando. Mentiras por las cuales se está cumpliendo lo que dijo el apóstol Pedro. Por lo cual muchos están hablando mal de la verdad. Por lo que muchos menosprecian la verdad. Y esto es para avergonzarse. Si hay algún pastor o evangelista o profeta que me escucha, Dios no nos llamó a manipular a la gente. Dios nos llamó a anunciar su palabra, a anunciar su mensaje, para que aquellos que están en tiniebla puedan conocer la luz admirable del Señor. Ese es el objetivo del evangelio. No es tener un templo lleno de gente adinerada. No consiste en menospreciar a los que no tienen. Hay un mensaje que marcó poderosamente mi vida de un hombre llamado Carter London, que al final del video lo voy a compartir. Y es un mensaje real para que corramos por nuestra vida, para que salgamos de esos lugares en donde están manipulándonos,
para que desechemos toda fábula de vieja y busquemos un lugar donde realmente se nos enseñe y se nos predique la verdadera palabra del Señor. Quiero terminar mostrándote el video. Dios te bendiga y Dios te guarde. The Apostle Paul, let me read it to you. Don't turn. 2 Corinthians chapter 6. He says, what agreement, verse 16, is the temple of God with idols? You are the temple of the living God. As God has said, I will dwell in them and walk in them, and I will be their God, and they shall be my people. Verse 17, he says, wherefore come out from among them, and be ye separate, saith the Lord, and touch not the unclean thing, and I will receive you, and will be a father to you, and you shall be my sons and daughters, says the Lord Almighty. Touch not the unclean thing. It's not talking about sexuality and pornography. These are unclean altars. This is a table of devils. And the Holy Ghost says to Paul, touch not the unclean thing. Come out from among them. Run for your life. Because this is about your life. It's not just about an opposing theology or conflicting viewpoint on Jesus. This is about your life. My mind is forever branded with the story that I heard of police officers from the city of New York. As people were fleeing from a crumbling building, there were police officers and firemen and others that were running towards the building saying, run for your life, at their own peril. And in some cases, I believe they knew they were going to die, but there was a sense of duty. I was crying out to God. I said, God, oh Jesus, don't let my sense of duty be less for your kingdom than these beloved firemen and policemen were for those that are perishing in a falling tower. We're living in a generation when truth is falling into the streets. I want to be among those that are not running away from the conflict, but running into the conflict and saying, run for your life. Run from gospels that focus only on success and prosperity. Run! Run from those who use the name of Christ only for personal gain. Run from those that are picking your pocket in the name of Jesus. Run! Run from gospels that only focus on self-improvement. How can I? 3 steps to a better personality. 3 steps to this and forth. Run! Run from churches where men and not Christ are glorified. Run! Run! Body of Christ, run! Get out! Don't touch the unclean thing. Run from churches in America and Canada where there is no Bible. There's no cross in the theology. There's no soul-searching word. There's no repentance from sin. There's no mention of the blood of Jesus. Run! It's unclean. Run! Run from churches where the worship leaves you cold. There is no sense of God because they don't know God. Run! Run from churches where you're comfortable in your sins. That's a table of devils. If you come into the house of God and you've got sin in your life and you're not convicted of it, you're at a table of devils. Run from pulpits that are filled with political men who are using the pulpit of God for a personal political agenda. Run! Run from those who preach division between races and cultures. Run! Run! Get out! Turn it off! Get away from it! They know nothing of God. Run
from ungodly, spasmodic movements and endless, empty prophesying. Beloved church, run for your life. Run from preachers that stand and tell stories and jokes. Run like you've never run before. Run for those that are only after your money. And they use one gimmick after another, one foolish thing after another to get your money. Run.